¿Qué tal amigos y amigas, hermanos y hermanas de la fe? Yo soy el Padre Osvaldo Concepción. Esta es la quinta vez que grabo este video. Me estoy divirtiendo mucho con todo este tema de la tecnología. Soy sacerdote de la Compañía de Jesús y me encuentro en Cuba. Quizás por eso se me ha resultado un poco más difícil. Pues no tenemos una conversación online porque la infraestructura informática con la que cuento aquí no me permite. Por eso hemos intentado hacer este video para hacérselo llegar a ustedes con la temática sobre la reconciliación. Entonces, que disculpen pues la calidad del video, disculpen también la calidad del audio, disculpen también si hablo muy rápido y en la medida de lo posible vamos a intentar también tener algún tipo de interacción con ustedes mañana en vivo, porque sí algunos medios sociales me permiten, algunas redes sociales pues me permiten una comunicación un poquito más directa, pero no con la calidad a la que estamos acostumbrados allá en Dominicana o en otros países. Ya ustedes entenderán nuestras limitaciones. Este tema pues quiero abordarlo desde una perspectiva bíblica primero, haciendo como una especie de teología comparada entre los evangelios, como para situarnos un poco en las diferentes perspectivas que tienen los mismos evangelios acerca de la pasión de nuestro Señor y luego entonces desde ahí entender todo el tema de reconciliación y este tema de reconciliación pues también quiero conversarlo con ustedes desde una perspectiva relacional, antropológica. Entonces suena más complicado de lo que es. Ustedes se van a dar cuenta que yo soy como el chocolate, mucha espuma y poco chocolate. Bueno, entonces hoy es Viernes Santo. Vamos a iniciar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque nos permite encontrarnos, nos permite conversar. Te pedimos que la muerte por la que vives hoy nos ayude a más profundizar en nuestra relación contigo, con el mundo, con los hermanos. Que esta experiencia de sentirnos salvados por ti nos permitan amarte y servirte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, hoy Viernes Santo es el único día del año en que la Iglesia no ofrece sacrificio de la Eucaristía. Y creo de manera personal que todo esto se debe a que ella misma está volcada a la contemplación de la muerte de nuestro Señor como sacrificio pascual por nosotros. Entonces, de alguna manera entiendo yo profundamente que no ofrecemos el sacrificio, porque estamos ofreciendo, estamos contemplando al que se ofrece en sacrificio. Entonces, hay una belleza y una riqueza ahí también, desde la experiencia más honda, ¿no?, cristiana, que es la Pascua. Tanto ayer Jueves Santo como hoy Viernes Santo, las lecturas las tomamos del Evangelio de Juan. Aquí quizás pudiéramos hacer un paréntesis interesante, que es que las lecturas del Domingo de Ramos, que son de la Pasión, pues van según el año A, B y C, van tomando un evangelista, Mateo, Marcos, Lucas. Y todos los años pues leemos a Juan en la Pasión. Entonces esto es una cosa muy interesante porque también nos muestra un poco la belleza arquitectónica de la simetría litúrgica en la que nosotros participamos cada año. Y también, bueno, otro dato importante es que Juan, pues, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 21, que son unos 8 capítulos, 8 capítulos, sí, 9 capítulos. Estos 9 capítulos de Juan los dedica a la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Así que para Juan, eh, este tema es bastante importante. Así que dedica buena parte de su evangelio a esta experiencia. Y con relación a los ritos que hoy vamos a vivir, estamos viviendo los ritos litúrgicos, que no hay Eucaristía, pero sí hay unos ritos, ¿no? El Via Crucis, las 7 palabras, la adoración a la cruz con el beso, tienen tradiciones antiquísimas, tan antiguas como la Iglesia. Aunque de manera escrita, pues encontramos en el siglo V, por ejemplo, un texto antiguo que nos narra de cómo los cristianos en Jerusalén vivían este tiempo.
También tenemos textos del siglo VII, de cómo en Roma se vivía, siglo XIII, siglo XVI, siendo en los años 50 del siglo pasado, digamos, el último aporte en darle forma a estos ritos, que es el que tenemos nosotros hoy en día. Ese es como el formato definitivo que se le da a estos ritos que han ido evolucionando a lo largo de estos siglos. Pues bien, según Meyer, dependiendo del gusto fonético en inglés, Meyer, en buen español, Meyer en inglés, es un exegeta norteamericano, perdón, nos dice que si queremos en términos cronológicos situarnos en este acontecimiento pascual, tendríamos que hacerlo entre el año 28 y el año 33 de nuestra era. Esto llegan los exegetas como a un acuerdo a partir de los métodos históricos, que son métodos científicos que se le aplican a los textos y a fuentes extrabíblicas para poder datar acontecimientos en la historia. Y bueno, el acontecimiento Cristo podríamos nosotros datarlo a ciencia exacta entre el 28 y el 33 de nuestra era. Las narraciones de la pasión que tenemos hoy en día, o lo que conocemos sobre la pasión, sus narraciones, nos vienen principalmente por los 4 evangelios, aunque tenemos fuentes extrabíblicas, pero principalmente nos vienen por los 4 evangelios, los cuales coinciden en el orden de los hechos, pero difieren en contenidos y en teología también, ¿no? Además, a la hora también de ellos citar el Antiguo Testamento, lo citan de diferentes traducciones del Antiguo Testamento, siendo la Biblia de los 70 o la traducción de los 70 la más citada, pero hay citas que son en hebreo, en arameo, y eso hace que también el contenido cambie, ¿no? Y a veces también la forma de lo que se dice. Por otro lado, bueno, ya acercándonos más, de manera más directa a los evangelios, Mateo y Marcos tienen como una estructura y unos contenidos más similares. Por ejemplo, en Mateo y en Marcos Jesús ruega 2 veces, en arameo y en griego, siendo el ruego del Gólgota y el Gólgota la segunda vez que lo hace utilizando estos 2 idiomas, el arameo y el griego. También algo muy interesante que es que en Marcos el grito que le hace Jesús en la cruz, como exhalación ya de su vida, es muy parecido a aquel que los demonios lanzan cuando son expulsados a lo largo del Evangelio. Cuando salían, ¿no? Entonces Jesús grita, lanza un grito y se puede comparar mucho con ese grito que constantemente se menciona en el Evangelio de Marcos. Entonces, la doble necesidad de que Jesús sufra y sus discípulos tomen la cruz para seguirlo, es algo que va a enfatizar Mateo con mucha fuerza, dejándonos ver que aquel que ha decidido seguir al Señor va a tener dificultades, así como la tuvo y también la tuvieron sus discípulos. Este es también como un objetivo literario que tiene Mateo, por eso deja ver todo el tema del sufrimiento y de la agonía. Siguiendo con Marcos, en Marcos ha pasado algo muy interesante, que a lo largo del Evangelio de Marcos no hay ninguna persona humana que es capaz de reconocer quién es Jesús y sobre todo Jesús como Hijo de Dios. Más o menos en el capítulo 8 se acerca Pedro, diciendo tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, pero un Mesías mal entendido, un Mesías que no tiene que pasar por la cruz y el sufrimiento. Entonces, pero interesante que solamente los demonios, cuando son expulsados, reconocen esta identidad de Jesús. Marcos es el evangelio que describe con más fuerza la angustia de Jesús en el huerto. Y esto también es algo muy interesante, ¿no? Luego Mateo, en el capítulo 14, también nos muestra unas confesiones de los discípulos acerca de Jesús como Mesías, pero ellos, a pesar de reconocer esto, que Jesús es Mesías,
en el Evangelio de Mateo no son capaces de estar con él hasta la cruz, lo abandonan. Y acá es donde Pedro, también Pedro en Mateo, es incapaz de velar junto al Maestro. Y al parecer Jesús tiene también durante todo este Evangelio de Mateo una conciencia de todo lo que le va a pasar a él durante este proceso de Pascua, ¿no?, que va a vivir. Tiene completamente una conciencia, ¿no?, de todo eso. Y luego, bueno, pues siguiendo en este camino, ¿no?, viendo los evangelios, seguimos con Mateo. Eh, la responsabilidad en Mateo marca la diferencia con Marcos, subrayando y haciendo énfasis en el inocente que es condenado a la muerte. Esto es lo que hace, ¿no?, una diferencia también de Mateo con Marcos, que son los que más se acercan en estructura y en contenido, en teología, pero se distancian porque Mateo va a subrayar la inocencia del condenado. Y esto lo hace, por ejemplo, en 3 escenas. Judas devuelve las monedas. Los sacerdotes, esas monedas que Judas devuelve, lo invierten en un campo. Por tanto, Judas como los sacerdotes reconocen que son monedas con el que se pagó sangre de inocente. Y luego Pilato es aconsejado por su mujer y él intenta escabullirse, pero al final la única salida que encuentra es lavarse las manos. Y eso, ¿no? Entonces por eso subraya mucho la inocencia, la muerte del inocente Mateo. Siguiendo con el Evangelio de Lucas, o tomando ahora el Evangelio de Lucas, Jesús se presenta como profeta a lo largo de todo el Evangelio. Por eso muere en Jerusalén, que es la ciudad que mata a los profetas. Eso lo subraya con mucha fuerza Lucas. En Lucas Jesús sana y perdona muriendo en la cruz. Esto también en la pasión Lucas también le da fuerza. En la muerte de Jesús no solo están siendo acusados los poderes de este mundo, o sea, no solamente son los poderes de este mundo quienes acusan a Jesús, también en este Evangelio de Lucas Satanás entra en escena, también va a aparecer al inicio del capítulo 13 en el Evangelio de Juan. Pero entonces también aquí hay como diferentes actores, ¿no? Satanás, que es el tentador, que representa el mal, pero también los poderes oscuros. Jesús es juzgado en la noche, ¿no? Y todo esto tiene una simbología. Ya en el Evangelio de Juan, vemos que hay una diferencia casi de un 50% con relación a los otros 3 evangelios que mencionamos. En Juan vemos cómo los enemigos de la luz le dan muerte a Jesús. Fíjense ustedes que en el prólogo de Juan, Jesús se muestra como la luz que viene a las tinieblas, y las tinieblas no lo acogieron. Entonces Jesús celebra su Pascua de noche y es también procesado de noche, no es la luz que no es acogido por las tinieblas. El Jesús de Juan también tiene un rasgo distintivo al Jesús de Marcos y de Mateo, que es que no se postra cuando está en el Gólgota o en el Getsemaní, en el huerto. Jesús en Juan no se postra. Entonces, pero los que lo van a buscar a él, cuando Jesús dice quién es, muestra su identidad, ellos se van hacia atrás y son ellos los que se postran. Esto es muy bonito porque este gesto se puede interpretar como el poder que tiene la identidad de Jesús al mostrarse. Cuando Jesús también en el Evangelio de Juan es interrogado, él le devuelve la pregunta a Anás. Y en el caso concreto de Pilato, Pilato siente miedo cuando juzga a Jesús. Esto quiere decir que nadie puede interrogar a Jesús. Este mundo no tiene poder para juzgar al Hijo de Dios. Entonces, más adelante en el Evangelio de Juan vemos también cómo Jesús es condenado a la hora que se inmola el cordero en el templo, al mediodía. Y esto ocurre después que los que lo acusan niegan su identidad de Mesías, diciendo que no tienen otro rey más que el César. En este momento ya todo está listo, se juzga y el Cordero
es ofrecido el sacrificio. Entonces, esto tiene mucha carga también simbólica. Tanto Marcos como Mateo muestran a un Jesús escarnecido, y en Lucas se muestra a un Jesús que se entrega perdonando. Y Juan, por su parte, muestra a un Jesús triunfante, que muere triunfante. Este Jesús triunfante de Juan no muere solo. Hay unos cuantos seguidores que están ahí a la cruz, está su madre y también está el discípulo amado. Este Jesús triunfante de Juan luego va a decir: todo está cumplido. Él está consciente de que está cumpliendo la voluntad del Padre, está cumpliendo las Escrituras, y así con todo este cumplimiento salva, y salva de un modo en el que Él en su vida y en su muerte va a encarnar toda la voluntad salvífica del Padre. En este modo es de Él entregarse, también no se le rompe ningún hueso. Esto subraya que se ha cumplido la Escritura al pie de la letra. Y de su costado atravesado mana sangre y mana agua, como Él mismo prometió a la samaritana en el capítulo 4 de Juan. Luego, fíjense ustedes que al ser levantado Jesús, Él dijo que iba a traer a todos hacia la luz. Y precisamente en el Evangelio de Juan, Jesús es levantado, es muerto, y adeptos que antes se mostraban tímidos, como Nicodemo en el capítulo 3, o José de Arimatea, salen a la luz. Entonces, todos estos relatos tienen una riqueza, una diferencia y unas características propias. El Jesús sinóptico es sepultado rápidamente. El Jesús juánico es sepultado como un vencedor a los ojos de todos. Si vamos al inicio del Génesis, ya conectándonos también, un poquito más amplio con los textos, sabiendo los evangelios, y a la vez esto nos va a permitir conectarnos con lo central de la temática. Si vamos al principio del Génesis, vemos entonces a una humanidad creada por Dios que rompe su universo relacional, con Dios desobedeciéndolo, con la creación siendo expulsados y con los demás hermanos asesinando, ¿no? Son los primeros relatos de pecado que encontramos en la primera parte del Génesis, después de la creación. Entonces, todas estas rupturas relacionales nos hacen pensar un poco en la estructura de la imagen del hombre como imagen de Dios, ¿no? Esa estructura del ser humano como imagen de Dios. Porque lo más propio de Dios es la relación. Entonces, fíjense ustedes cómo este Dios que venimos narrando a lo largo de los evangelios es víctima de un pecado tan antiguo que ya vemos en el Génesis, a los orígenes de la creación. Este hombre Dios, que es Jesús, es víctima de esta constante ruptura desde los orígenes. El ser humano de sus orígenes viene rompiendo, e incluso rompe con este Dios hecho hombre. Pero Dios, en su identidad más propia, es relación. Entonces el hombre rompe con su imagen de Dios al romper su universo relacional, también asesinando desde los orígenes, pero también asesinando al Hijo de Dios. Entonces, la muerte de Jesús es una muerte que nos reconcilia. Este Dios hecho hombre rompe con los poderes del mal, con la herencia del mal, con la estructura que no es parte del hombre, pero que se ha hecho parte de las prácticas del ser humano. Y de una vez y para siempre nos devuelve la comunión con el Padre. Porque ahora no es por nuestros méritos o el cumplimiento de la ley, sino que nuestra relación con Dios se va a efectuar a través del Hijo. Jesús, el Cristo, es el mediador entre Dios y los hombres. Por eso es el que nos reconcilia. Él es esa bisagra que empata, digamos, dos
dos partes que antes estaban separadas. No porque Dios haya querido la separación, sino porque el hombre, en su modo, en su forma, ha roto ese universo relacional que hemos mencionado. Y la cruz, ¿no?, es como ese puente entre este Dios y nosotros. Entonces Jesús es el puente, por eso es sacerdote, porque el sacerdote es el mediador entre Dios y los hombres. También es víctima, porque es el que se ofrece en sacrificio para pagar una deuda. Y con su sangre, pues nos sella. El que hace nuevas todas las cosas en su entrega, realiza ahora una nueva creación reconciliada en él mismo. Jesús, al entregarse en él, en su entrega y en él mismo en su muerte, reconcilia y hace nueva todas las cosas, incluyendo la misma creación que se renueva, se hace nueva. El hombre también se renueva, se hace nuevo, es nueva humanidad. Por eso Jesús es el nuevo Adán. En la Edad Media hubo una discusión teológica acerca sobre si era necesario o no la muerte del Hijo para salvarnos, que Jesús se encarnara y muriera. Con relación a esa discusión, pues es pura especulación, cualquier cosa que se diga, pero sí lo que podemos decir es que los textos de la Biblia, ¿no?, los textos sagrados nos dicen que Jesús nos salva entregándose y muriendo nos salva también y muere por nosotros. Eso sí lo podemos decir porque es la herencia bíblica que tenemos. Entonces ahora la cruz aparece como un lugar de salvación, como un locus de salvación. Es un lugar también de reconciliación y perdón. Pero todavía hoy en día la cruz sigue siendo locura y escándalo. Ella responde frente a la pregunta de cómo salvarnos de un modo distinto. El que cambia este modo, ¿no?, a la lógica del mundo. El mundo salva desde el poder, desde el dinero, desde la ciencia, desde la fuerza. Si vemos las películas, las series, siempre hay un superhéroe que tiene un superpoder y responde al mal luchando. El superpoder de Jesús es el amor, como nos dice Juan 13. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Este es el superpoder que tiene Jesús. Y su fuerza es entregarse y morir en una cruz. Esta es la fuerza de Dios, que se manifiesta en la debilidad. Y en esta debilidad, que es su fuerza, que es su fortaleza, Él reconcilia a todos y a todo. Ya no hay que luchar, solo hay que dejar que Jesús nos salve. Y esto es muy importante. Jesús habló en nombre del Padre y lo demuestra resucitando. Esta reconciliación de su muerte y de su resurrección nos permite vivir para siempre, porque en Él toda nuestra culpa ha sido perdonada. Si quieren leerse como un tratado de la reconciliación bello, la carta a los Corintios, pues es una hermosa, digamos, disertación de Pablo acerca de en qué consiste esta reconciliación de Jesús. No se trata ahora de ver a un Dios sádico, un Dios que necesita sangre para salvarnos, un Dios que está sediento de sufrimiento, ni nada de eso. Al contrario, es un Dios que nos ama y que existencialmente podemos descubrirlo incluso en nuestros propios dolores. Podemos experimentarlo en aquellas cruces que cargamos, porque lo que nos duele, lo que cargamos no es nuestro, es de Dios. Existencialmente podemos experimentar cómo Dios nos salva, no solamente cargando aquella cruz del año entre el 28 y 33, como dice Maya, sino también esta cruz que ahora en este momento yo puedo estar experimentando. Quizás esta es la dimensión existencial de esta experiencia que hacemos hoy viernes. El ser humano, pues, es un ser relacional. Cuando se rompe esa relación, pues se rompe un cierto equilibrio interior y exterior. A nivel exterior, pues vemos todos los problemas sociales que la ruptura relacional lleva. Y a nivel interior, pues vemos todas las heridas que llevamos, ¿no?, los complejos,
nuestros propios miedos, nuestras propias heridas. Todo eso es el espacio de la reconciliación y la redención que nos trae el Señor en este día. Esta dimensión relacional hacia afuera con los demás, pero también hacia adentro conmigo mismo. Pidamos al Señor en este día que dejemos que el Señor nos reconcilie aquellas cosas que están rotas en nuestra vida, que podamos experimentar profundamente este día que es todo un sacramento en el que podemos contemplar la muerte de nuestro Señor. No para quedarnos en el dolor de la muerte, sino para preparar nuestro corazón para gozar de esa Pascua que viene. Pidamos al Señor esa gracia, que así sea.